Vos tenés que aprender. Bueno, voy a arrancar con la presentación de hoy. Bueno, estuve escuchando lo que se trabajó el jueves pasado respecto del programa de investigación y tomé algunas cosas que tocan puntos de lo que yo también estoy trabajando. Bueno, coincidentemente también me pasó en mi investigación que se producía esa articulación constante en el programa, ¿no? Entre el punto que estoy trabajando con otros puntos del programa, donde las otras filas y columnas todo el tiempo aparecían y se interrelacionaban, ¿no? Que de hecho me vi llevada por la articulación lógica del proceso mío de estudio a trabajar un poco casi toda esa topología asociada que figura en el programa sin habérmelo propuesto de antemano. Por otro lado, respecto de lo que se trabajó sobre la noción de causa, bueno, como bien se ha dicho, es un tema muy complejo con el que me encontré en Lacan en este punto cuando empecé a estudiar el concepto articulado de sujeto, al apartado B de nuestro programa, punto 3, que dice: Lacan formaliza el sujeto de nuestra época y cultura como sujeto dividido entre saber y verdad, equiparado al corte por la línea media de una banda de Moebius. Y luego de trabajar con la banda de Moebius me encontré con que en esta formalización Lacan también ubica el concepto de causa. No pude eludirlo y no había que eludirlo, por supuesto. Y bueno, como dice en La ciencia y la verdad, esa teoría del objeto A es necesaria para una integración correcta de la función de la causa en cuanto al sujeto del saber y de la verdad. Como introducción a la función de la causa, les traje un fragmento del seminario 11, donde Lacan explicita un poco su posición al respecto. Es la clase 2 del seminario 11, los 4 conceptos fundamentales o fundamentos, como aparece en esta ferla, del 64, la clase 2, el inconsciente freudiano y el nuestro. Empieza hablando de la lingüística y dice así. Es un fragmento un poco extenso, pero bien vale la pena. En nuestros días, en este momento histórico de la formación de una ciencia que podemos calificar de humana, pero que es preciso distinguir muy bien de toda psicosociología, a saber, la lingüística, cuyo modelo es el juego combinatorio que opera espontáneamente, por sí solo, de manera presubjetiva. Esta estatura le da su estatus al inconsciente. En todo caso, ella nos asegura que el término inconsciente encierra algo calificable, accesible y objetivable. Pero cuando incito a los psicoanalistas a no ignorar este terreno, que les brinda un apoyo sólido para su elaboración, ¿significa esto que pienso tener así los conceptos introducidos históricamente por Freud bajo el término de inconsciente? Pues no lo pienso. El inconsciente, concepto freudiano, es otra cosa que hoy quisiera hacerles ver. No basta ciertamente con decir que el inconsciente es un concepto dinámico, pues con ello solo se sustituye un misterio particular por un misterio más corriente, el de la fuerza. Y la fuerza sirve generalmente para designar un lugar de opacidad. Hoy me voy a referir a la función de la causa. Sé bien que me adentro así en un terreno que desde el punto de vista de la crítica filosófica evoca sin lugar a dudas un mundo de referencias, tantas como para hacerme vacilar entre cuál de ellas, dónde elegir. Por lo menos una parte de mi auditorio se quedará con las ganas si indico simplemente que en el ensayo sobre las magnitudes negativas de Kant podemos percatarnos de la precisión con que se discierne la iancia que desde siempre presenta la función de la causa a toda aprehensión conceptual.
Y ansia nosotros lo trabajamos desde Beans, lo trabajamos desde Lacan en español de Gárate y Marinas como oquedad, ¿no? Que está trabajado en el programa, presentado como oquedad. Así que bueno, lo releo con planteando oquedad, que es una precisión mayor. Entonces, en Kant, entonces, aparece este término oquedad, pero bueno, en alemán, que desde siempre presenta la función de la causa a toda aprehensión conceptual. En ese ensayo se dice más o menos que este es un concepto inanalizable, imposible de comprender mediante la razón, en la medida en que la regla de la razón es siempre algún equivalente y que en la función de la causa siempre queda esencialmente cierta oquedad, término empleado en los prolegómenos por el mismo autor. ¿El término en alemán no lo tenés? No, pero lo tengo, no lo tengo acá, pero te lo puedo pasar. Sí. Bueno. En esta tabla está la referencia, que es, ya te digo, prolegómenos de Kant, prolegómenos a toda metafísica futura que podrá presentarse como ciencia. No, mirá, Gárate y Marinas, bueno, lo trabaja y lo presenta el término. Yo después te lo paso, lo paso a la lista en el artículo sobre oquedad. No tengo por qué señalar que desde siempre el problema de la causa constituye el engorro de los filósofos y que no es tan simple como lo hace creer el equilibrio que alcanzan en Aristóteles las cuatro causas. Aquí no estoy filosofando y no pretendo cumplir con tan pesada carga con estas pocas referencias, que bastan simplemente para hacer patente qué quiere decir aquello sobre lo cual insisto. Para nosotros, la causa, por más que Kant la inscriba como modalidad en las categorías de la razón pura, no por ello queda más racionalizada. La causa se distingue de lo que hay de determinante en una cadena, o sea, de la ley. Para ejemplificarlo, piensen en la imagen que ofrece la ley de acción y reacción. Forman, si se quiere, un bloque. Una cosa no se da sin la otra. En un cuerpo que se estrella contra el suelo, su masa no es causa de lo que él recibe retroactivamente de su fuerza viva, sino que está integrada a esa fuerza que vuelve a él para disolver su coherencia mediante un efecto de retroacción. No hay oquedad, en este caso, a no ser al final. Por el contrario, cada vez que hablamos de causa, siempre hay algo anticonceptual, indefinido. Las fases de la luna son la causa de las mareas. Esta sí es una expresión animada. Sabemos de inmediato que la palabra causa está bien empleada. Entiendo que animada en tanto el tema del movimiento, ¿no? Del motor y todo lo que eso implica dentro de la noción de causa. O también las miasmas son causa de la fiebre. Esto tampoco quiere decir nada. Hay un agujero y algo que vacila en el intervalo. En suma, solo hay causa de lo que cojea. O sea, hay causa de lo que cojea, ¿no? En Gárate y Marinas dice, no hay más causa que la causa de lo que falla. Y usa, en vez de cojea, falla, porque encuentra en Lacan que trabaja que el ello falla. Y parece que en francés ese verbo se relaciona con la cuestión de lo cerrado. Claro, que es muy importante en el trabajo que Lacan hace sobre la causa, el cierre y el agujero. Entonces, ¿Cómo decías
vacila, en el estafarla es oscila, que viene a oscilar en el intervalo. Mira, no lo chequeé con estafarla. En francés es quedarse boquiabierto, béance, ¿sí? Y bueno, solo hay causa de lo que cojea. Hay una acepción interesante de la Real Academia respecto de la oquedad, es la segunda acepción, que dice insustancialidad de lo que se habla o escribe. Sigo con la cita. Pues bien, en ese punto se sitúa el inconsciente freudiano, en ese punto donde entre la causa y lo que ella afecta está siempre lo que falla. Lo que importa no es que el inconsciente determine la neurosis. Respecto a eso, Freud recurre gustoso al gesto de Pilates de lavarse las manos. Uno de estos días descubrirán quizá algo, determinantes humorales, por ejemplo. A Freud esto lo tiene sin cuidado. Y es que el inconsciente nos muestra la oquedad por donde la neurosis empalma con un real. En esta oquedad sucede algo. Una vez tapado el hueco, ¿queda curada la neurosis? Simplemente la neurosis se hace distinta. Se vuelve a veces simple achaque, cicatriz, como dice Freud. No cicatriz de la neurosis, sino del inconsciente. No les expongo muy sabiamente esta topología porque me falta tiempo. Fíjense de dónde parte él, de la etiología de las neurosis, del estudio de las causas. ¿Y qué encuentra en el agujero, en la hendidura, en la oquedad característica de la causa? Algo que pertenece al orden de lo no realizado. Recorto algunos párrafos. El inconsciente se manifiesta primero como algo que está a la espera, en el círculo de lo no nacido. Esta dimensión ha de evocarse en un registro de no realizado. Aquí no todo discurso es inofensivo. El propio discurso que pude sostener durante los últimos 10 años encuentra en esto algunos de sus efectos. No en vano se toma como blanco a los sujetos y se les da en lo que Freud llama el ombligo de los sueños, para designar el centro desconocido que no es otra cosa sino esa oquedad de la que hablamos. Esta dimensión del inconsciente que evoco se le había olvidado al verdadero decir, como Freud había previsto bien. El inconsciente se había vuelto a cerrar sobre su mensaje gracias al celo de estos activos ortopedistas en que se convirtieron los analistas de la segunda y tercera generación, que se dedicaron a suturar esta oquedad, psicologizando la teoría analítica. Esto que hablábamos de la posición de la ciencia, ¿no? De la sutura de la oquedad, de la yancia. Ahora estoy en posición de introducir en el dominio de la causa la ley del significante, en el lugar donde esta oquedad se produce. Bueno, esto como introducción para empezar a trabajar la causa significante. En posición del inconsciente, recuerdan, pues su causa es el significante, sin el cual no habría ningún sujeto en lo real. Bueno, Alfredo Edelstein trabajó en la última revista de la edición especial, la noción exhaustivamente, la noción de causa, extractando de la propuesta de Lacan los argumentos donde plantean al lenguaje, el discurso y el otro en la causación del sujeto. Partiendo de una posición creacionista, Lacan plantea el lenguaje como determinante causal del sujeto. Bueno, ahora lo que yo quiero hacer es un recorrido lógico en el pizarrón de lo que, bueno, ustedes ya conocen del tema de la causa significante, que, bueno, Alfredo lo trabaja en el libro, en el volumen 1 de Estructuras Clínicas, en el capítulo 2, que me parece importante escribirlo y que lo tengamos fresco de nuevo, para que forme parte del encadenamiento lógico hacia
el cual nos dirigimos, ¿sí? Así que bueno, voy a... Ahora, ¿puedes sí. pedir el texto que estabas comentando, el título? Seminario 11. Clase 2, ¿no? Clase 2 del seminario 11, el inconsciente freudiano y el nuestro. Bueno, lo voy a escribir porque va a ser más claro seguirlo. Y lo voy después trabajando. Hacia abajo, digamos, bueno, voy planteando la lógica de un encadenamiento que sabemos que es una lógica simultánea, pero bueno, hay que plantear un orden, ¿no? Bien, bueno, de este lado de la no inscripción, no voy a llenarlo, digamos, la grilla completa, solo voy a poner algunas cosas. Algunas cosas, nada más. Bueno, esto, digamos, como un repaso. ¿Podés leerlo? Sí, sí. Bueno, empiezo con el otro barrado, la división del sujeto entre dos significantes, y respecto de la incompletud de la estructura, puede haber inscripción o no inscripción de la misma. Debajo de la columna de inscripción está el significante de una falta en el otro, significante del nombre del padre, la extracción del objeto A como objeto causa y como objeto del deseo,
la función de límite o punto, el bucle significante, el agujero, la clínica del intervalo, y es en esta columna donde se plantea la división del sujeto entre saber y verdad. Del otro lado, en la no inscripción de la estructura, de la incompletud en la estructura, bueno, aclaro que sí opera el sujeto dividido, pero es una estructura no legalizada. Al no haber extracción del objeto A, tampoco hay función de límite. Puse deslizamiento sin límite del intervalo. Por lo tanto, no hay bucle significante, no hay agujero, y se trata de la clínica de la holofrase. Y el saber tiene otro estatuto. Bueno, ahora paso a comentar un poquito mejor esto, pero me parece que graficarlo puede ayudar a repasarlo. Bueno, entonces, quiero partir del significante como causa para llegar a cierta concepción del sujeto y del objeto. Como les leía al principio, en La ciencia y la verdad, Lacan dice: se trata del sujeto del significante y de la teoría del objeto A necesaria para una integración correcta de la función de la causa en cuanto al sujeto del saber y de la verdad. La estructura o estructura significante es un conjunto covariante de elementos significantes. Como conjunto funciona como un todo, pero no es posible que sea un todo completo porque se generan paradojas. La noción de conjunto excluye la posibilidad de existencia del conjunto universal, o lo que se plantea como la paradoja de Russell. Por lo tanto, la estructura es incompleta. Incluye una falta propia a todo conjunto. Entonces, por un lado, todo conjunto significante es completo en el sentido de que su batería está completa. Pero por otro lado, para cerrarse como conjunto, necesariamente debe quedar algo por fuera, es decir, que considerado como tesoro del significante, incluye en sí mismo la falta. Por lo tanto, es incompleto por estructura o completo pero con falta e imposibles incluidos. Esto es lo que en psicoanálisis se escribe como otro barrado. Es la incompletud propia a todo orden simbólico, la incompletud del otro. Esto respecto de la estructura significante. Respecto del sujeto, el sujeto es efecto de las dos operaciones de causación de la estructura o estructura significante. En la alienación, el sujeto adviene como sujeto dividido entre dos significantes, lo que le produce un efecto letal y falta en ser. Es rescatado de ese efecto letal en la operación de separación, donde se articulan las dos faltas. La falta del sujeto en tanto dividido entre dos significantes y la del otro barrado u orden simbólico incompleto, quedando el sujeto tomado por la falta del otro. Luego veremos que en la neurosis queda tomado como objeto del deseo del otro. La incompletud de la estructura o incompletud para todo orden significante puede inscribirse o no. Neurosis, perversión o psicosis. Su inscripción es el significante de una falta en el otro. El matema S de abarrado. Este significante es un significante diferente, es una operatoria sobre esa incompletud estructural, que no tapona esa falta aunque la indique en tanto operación. En la neurosis, esa incompletud se ha inscrito con este significante, lo que tiene como consecuencia la aplicación del funcionamiento de la ley a la estructura o A mayúscula.
posibilitando la operatoria del significante del nombre del padre en la metáfora paterna y la inscripción de la misma. La estructura es estructura legalizada. De este lado es estructura no legalizada. Esta inscripción de la falta vía el significante de la falta en el otro tiene como consecuencia la extracción del objeto A, es decir, la marca de esa falta estructural del otro para cada sujeto. La extracción del objeto A es la marca particular de la inscripción de la falta en el otro. Si necesitan pararme o objetar algo, obvio que lo hacen, por favor. El objeto A es la falta del objeto estructural. El objeto está perdido estructuralmente. Es el objeto imposible, causa perdida. Es el objeto en tanto extraído bajo el modo de su extracción. La inscripción de la extracción del objeto A, incluye un punto que opera como imposible. Se inscribe el objeto A como imposible. Esto después lo vamos a trabajar en el crosscut. Esta extracción del objeto hace entonces del objeto A un objeto causa del deseo inconsciente. Entonces, este objeto causa, esta causa que se relaciona también con el objeto, es debitaria de la causa significante. Son dos causas, dos tipos de causas, pero esta es debitaria de la causa significante. La incompletud de la estructura en relación al objeto A causa del deseo se convierte en falta, significante de una falta en el otro, ya es la inscripción. Entonces, una cosa es la incompletud estructural que toma como nombre, que es la falta en el otro, a partir de la inscripción. Y es con la falta en el otro que se articula el sujeto, en tanto objeto. Entonces, la incompletud de la estructura en relación al objeto A, causa del deseo, se convierte en falta. El otro barrado, en relación al objeto A, causa del deseo, se convierte en el significante de una falta en el otro. Por lo cual, falta el significante que representa al sujeto y el sujeto será representado por todo significante. Esta extracción del objeto A o clínica del intervalo es la inscripción particular de la falta. La estructura así legalizada permite la operatoria del límite, es decir, la operancia de la cadena de dos elementos donde, y no de tres como en la psicosis, que al no operar, al no estar inscripta la incompletud estructural, la función de límite no opera y el sujeto queda en un circuito sin límite, donde se desliza al infinito ese intervalo. Bueno, entonces, la operatoria del límite hace que la cadena se cierre, pueda cerrarse en el S2 y así pueda formarse el bucle significante, donde luego del segundo opera un límite que, cerrando la serie o cadena, hace que este último sea el segundo. Función de límite o punto que hace que el intervalo tenga la función de anticipación y retroacción, y que por retroacción convierte al anterior en primero o S1. En cambio, la psicosis es una relación circular ilimitada. Límite que arma bucle significante y origina el agujero.
La localización intervalar del sujeto define su existencia en el bucle o agujero producido por el significante. Por eso decía que tanto la causa del objeto y el agujero son debitarios de la causa significante. Define su existencia el sujeto en el bucle o agujero producido por el significante. Es su modo de habitar el lenguaje. Respecto de esto, en el seminario 22 RCI, en la clase del 17 de diciembre, Lacan dice: también el propio Descartes flotó entre el ergo sum, entre entonces soy, y el existo, y respecto de la existencia del sujeto, pero seguramente la noción de existencia no estaba entonces asegurada. Diré que para que algo exista es preciso que haya un agujero. Es alrededor de un agujero que se sugiere la existencia. Y respecto del nudo Borromeo, que la otra vez Alfredo, me parece que fue en el posgrado, lo hago así simplemente, que acá va agujero y en este va existencia. Y en este va consistencia. Bueno, como ven, es un encadenamiento lógico, como tal es sincrónico, pero hay que plantearlo con un orden, lo planteé de este modo. Entonces estamos trabajando la causa. La causa es el significante, la estructura significante es incompleta, el significante es el determinante fundamental en la división del sujeto, ¿no? Lacan dice sujeto del significante. Es una división anterior a la del cogito. Esa incompletud del otro se puede inscribir o no. Si se inscribe, se produce la extracción del objeto A, que como dijimos es un objeto faltante estructuralmente, imposible, que inscribe la falta de la estructura para cada sujeto. Objeto imposible que a su vez funciona como objeto causa del deseo del sujeto. La inscripción de la incompletud del orden simbólico es la estructura legalizada que habilita el límite o punto en la cadena significante, posibilitando entonces que ésta pueda cerrarse en forma de bucle y originar así el agujero. Entonces, esta es la forma de incidencia del significante que Lacan creo entender cuando dice en La ciencia y la verdad: tendré que indicar que la incidencia de la verdad como causa en la ciencia debe reconocerse bajo el aspecto de la causa formal, será para esclarecer con ello que el psicoanálisis en cambio acentúa su aspecto de causa material. Así debe calificarse su originalidad en la ciencia. Esta causa material es propiamente la forma de incidencia del significante que yo defino en ella. ¿Vieron cuando les leía del seminario 11 respecto de la función de la causa, cómo planteaba la diferencia con la lingüística? Hay varias maneras de incidencia del significante. La que plantea, entiendo, de este modo en estos textos de esta época, entiendo que tienen que ver con que la causa material tiene relación con esta manera de entender la función de la causa, donde se incluye el agujero y la oquedad, que es efecto de la causa significante, pero de otra índole también.
Bueno, otro agregado que también conocen, que en psicoanálisis no operamos con el significante en estado puro, sino que al articularlo con la particularidad y el sufrimiento del sujeto, cobra valor de letra por estar esencialmente localizado en una cadena significante particular. Respecto del estatuto del saber, entonces, el sujeto dividido entre saber y verdad solo puede plantearse de aquel lado del gráfico, porque sabemos que el estatuto del saber en la psicosis es un saber de certeza, no es un saber de duda. Por ejemplo, hay más diferencias, pero el sujeto dividido entre saber y verdad solo puede darse con todas estas condiciones lógicas. Entonces, la operatoria de la máquina o estructura significante determina dos tipos de falta. Una en relación al sujeto y otra en relación al objeto. Y veremos cómo y dónde se articulan ambas faltas. No sé si escribe tanto. Solo un poquito acá del grafo para recordar que acá está el significante de una falta en el otro. Y acá sujeto y objeto. Por ahora esto solo. Entonces, se trata de dos faltas, una en relación al sujeto y otra en relación al objeto. La división del sujeto causada por la estructura, falta en ser, localizada tanto en los intervalos entre los significantes de la cadena como entre las cadenas significantes, y en los agujeros recortados por el significante en el cuerpo. Esta división del sujeto se pone en relación al objeto A en la fórmula del fantasma que estructura la realidad. La fórmula del fantasma se inscribe en la lógica de la división del sujeto en el campo del otro barrado, que me constituye como sujeto dividido, sujeto del inconsciente. Entonces, la pura falta, que implica la incompletud estructural, pura falta mortificante del deseo puro, de la falta en el orden significante, es transformada en el fantasma como sostén y apoyo del deseo, transformada en deseo de ese objeto. Y el sujeto cree estar frente a lo que desea, cree que de poseerlo lo completaría, cree estar ante aquello que aparenta causar su división. Esta es la que genera la división del sujeto. Pero, digamos, el fantasma se transforma en sostén de este deseo vacío por la incompletud de la estructura, y este pasa a ser objeto causa también, ¿no? Es decir, el deseo causado por un objeto faltante, objeto perdido como efecto de la falta estructural, del otro barrado que vía la inscripción de la incompletud implicó la extracción del objeto A, pero la extracción de un objeto en tanto falta, ya que el objeto A es la inscripción de una falta, es la introducción de un punto imposible, es una marca, es la marca vacía de una falta, es la marca particular de la falta en el otro barrado. Estoy tratando de argumentar
cómo estos conceptos de sujeto y objeto refieren a una falta, a un vacío. Conceptos que a partir de acá ya vamos viendo qué tipo de consistencia pueden tomar. Ahora mi intención es delinear cómo la causa genera la falta y el vacío. Entonces, la causa significante genera incompletud y a su vez esa falta genera un objeto especial, el objeto A, y la extracción de ese objeto, que es un objeto también implicado por la falta, un objeto no objeto, un objeto vacío como el conjunto vacío, un objeto que falta y se inscribe como extraído, y que por eso mismo se transforma a su vez en causa de ese deseo que era solo deseo puro por incompletud del orden significante, pero que ahora a partir del objeto A, el sujeto dividido puede articularse a ese objeto nuevo, constituyendo el axioma fantasmático y dar así sostén a su deseo, transformándolo en un deseo particular y estructurando la realidad a partir de la extracción del objeto A. Recuerdan que en el esquema R, para articular un poco a lo que trabajábamos antes de la banda de Moebius, la extracción del objeto A es este corte que constituye el campo de la realidad del sujeto, que es la banda de Moebius, ¿sí? O sea, esa extracción constituye al sujeto como limitado. Recuerdan que cuando trabajamos la banda de Moebius, trabajábamos la función del límite. Este corte es la extracción del objeto A que ordena el plano proyectivo y delimita el campo de la realidad después vamos a ver cómo en el cross-cap la banda de Moebius refiere al sujeto, bueno, acá también, y el resto del plano proyectivo refiere al objeto, la articulación de la relación entre sujeto y objeto. Mucho silencio. Quizás, bueno, avanzar con las exposiciones cuando tomamos los puntos. Bien, perfecto. Sí, cómo no. Sí. Entonces, Lacan en la nota 17 del 66 de una cuestión preliminar respecto de la extracción del objeto A, se refiere a la extracción que opera el límite, que circunscribe al sujeto del inconsciente como banda de Moebius estructurando su realidad. Y trabaja cómo se articulan estos dos elementos heterogéneos, ¿no? Porque estábamos trabajando que los dos son dos tipos de falta, tanto el sujeto como el objeto, pero son faltas de distinta índole. Lacan trabaja esto, ¿no? Cómo se articulan estos dos elementos heterogéneos. Pero bueno, por otro lado, hablando de las dos faltas, de los dos tipos de falta del sujeto y del objeto, y de este vaciamiento que quiero enfatizar, del otro lado, por otro lado, no todo es falta, ¿no? Que es lo que trabajamos como la noción de gozo, que veníamos empezando a trabajar en apertura, la manifestación de que la ley del no todo del significante
se aplica al significante mismo, es decir, no todo es falta. Así como no todo es completo, tampoco la falta es no toda. Con esto se articula la noción de gozo. Al respecto, en el seminario 17, en la clase 4, Verdad Hermana del Gozo, Lacan dice, respecto de los 4 discursos, este tejido encierra algo, no todo, porque el lenguaje muestra los límites de este término, del término todo, que solo tiene existencia de lenguaje. Muestra que incluso en el mundo del discurso no hay nada que sea todo, o mejor dicho, que el todo como tal se refuta. Incluso se apoya en el hecho de que su empleo debe ser reducido. Entonces, la falta es no toda. El significante produce algo. ¿Recuerdan cuando trabajábamos el sujeto del cogito? Lacan le presentaba, lo presentaba con 2 definiciones. Por un lado, rechazo al saber todo, y por ello mismo la pretensión de amarre en el ser. Respecto del amarre en el ser, es esta falta no toda. El significante produce algo que no se convierte en negatividad absoluta, como planteaba en el seminario 12, clase 11, que yo leí en la primera presentación, donde el sujeto, recuerdan cuando trabajábamos que desaparece en el corte, Lacan decía en esa clase, el sujeto como trazo negativo en la alienación, por la función del corte en el lenguaje. Pero con el concepto de gozo y con esto de que la falta es no toda, el significante produce algo que no se convierte en negatividad absoluta. Por ahora solo lo enuncio, esta sustancia gozante, diferente del agujero y la falta, pero en total articulación a estos y al orden significante, limitado por lo simbólico, efecto de lo simbólico, anudado al sujeto en su función de no todo es negatividad. Ya veremos cómo la verdad se articula acá también. Anudamiento con lo simbólico que hace que del gozo pueda hacerse un cálculo posible y preciso, del no todo del significante, del no todo que le corresponde al sujeto, de la falta no toda que atañe a cada uno. Entonces, se trata del sujeto del significante y de la teoría del objeto A necesaria para una integración correcta de la función de la causa en cuanto al sujeto del saber y de la verdad. Se va escuchando entonces cómo se despliegan los efectos de la estructura incompleta en el sujeto y por lo tanto en el objeto. Ambos aparecen como falta. Uno falta en ser, el otro falta del objeto u objeto perdido. En el grafo del deseo, tanto la fórmula del fantasma, es decir, la articulación sujeto dividido y objeto A, como el deseo que la fórmula sostiene y del cual se pone en posición de causa, se ubican en el intervalo entre las 2 cadenas. Entonces, partimos del significante y llegamos al sujeto como sujeto formal o vaciado, y al objeto, ambos existiendo en el agujero, vaciados de sustancia, porque es este el enfoque que quiero enfatizar en los argumentos para llegar a la noción de verdad, de cómo pensar al sujeto y al objeto, de qué tipo de materialidad hablamos cuando hablamos de causa material y de los efectos de esa causa material, de qué tipo de sustancia se trata en la res cogitans, la sustancia pensante, de qué materialidad se trata cuando hablamos de sustancia gozante, a diferencia de la res extensa, siendo que aún con res extensa ya hay planteadas nuevas conceptualizaciones sobre la materia desde la física, y qué efectos tiene en nuestra teorización de los conceptos
en este caso el concepto de verdad y su articulación con la conceptualización del sujeto como sujeto dividido entre saber y verdad, y por lo tanto en nuestra concepción del sujeto en la clínica. Entonces, a diferencia de una posición sustancialista, si quieren pararme, párenme en cualquier momento, yo igual después sigo. Yo quería Sí. hacer antes que avance con lo de verdad, quería rescatar de la primera parte de tu exposición de hoy, porque me daba la impresión que quizás pasaste un poco rápido por los argumentos del seminario 11 que convendría tomar más en cuenta. Voy a escribir algo en la pizarra. Sí, cómo no. Cuando Lacan cuestiona la dimensión de causa, ¿Querés que borre? No, voy a seguir con tu prolijidad. Gracias. Que aprendo. Lo que está poniendo en tela de juicio es la lógica de causa-efecto, en el sentido de que la causa sería primero y el efecto sería posterior. Con lo cual, lo que... Ahora ahí está. Con lo cual, Lacan lo que propone es que el inconsciente es lo no nacido, y lo no nacido es lo que oscila en el intervalo. Y entonces lo que verdaderamente sucede es que Lacan está poniendo en tela de juicio la flechita esta. Esta es la principal cuestión, lo que está poniendo, que es lo mismo que lo que hay cierta demora en comprender, que es la trampa en el discurso amo, y es la flechita. Porque si no se lo discute en el discurso que llama discurso amo, ese uno está en la posición de causa de ese 2 que sería su efecto. Y lo que Lacan propone es que justamente si algo quiere decir el inconsciente de Freud, bueno, el problema de siempre, leído por Lacan, es que no se trata más que el círculo de lo no nacido, lo que sería, ¿dónde estaría acá? El círculo de lo no nacido o el círculo de lo no realizado. En Freud, indudablemente, opera esta lógica, porque lo reprimido se pone en causa, por ejemplo, del síntoma. Y en Freud lo no nacido, lo no realizado, es que esto está a la espera de una interpretación o lo que sea para advenir, pero está en posición de causa. Y lo que Lacan critica es, cuando Lacan dice que critica la noción de causa, es la relación causa-efecto, que en la crítica que se hace habitualmente de los conceptos de Lacan está perdido, y ustedes lo pueden ver que está perdido porque se habla de efecto-sujeto o efecto-verdad. Ahí se trabaja en estas lógicas, no como si hubiese un efecto, como si el otro es causa del sujeto. Y ahí de vuelta entramos en el problema de suponer que hay algo que está antes y que eso que está antes está en posición causal de aquello que viene después. Y Lacan dice que no. Lo que pasa es que para admitir lo que dice Lacan tenemos que cambiar nuestra teoría del inconsciente, y es que en el inconsciente no hay cosas que están antes que luego el analista interpreta y que al interpretar se modifica el efecto causal, sino que lo que uno haría con la interpretación sería presentificar el agujero, pero no estaría diciendo aquello que está antes. Es ahí en el punto donde vacila, donde Lacan dice que hay que hacer oscilar la relación, porque en S1, S2, lo que hay que decir es que S2 es causa de S1, pero si decimos que S2 es también causa de S1, hemos derribado la teoría de la causa y efecto.
¿Se entiende? Alfredo, Sí. un comentario que con la causa. Como los big notes de antes, bueno, lo que dijiste recién, que estaba releyendo la física 2 y Aristóteles dice más o menos esto, porque yo me preguntaba cómo venía la causa de Aristóteles hasta acá, por qué ética y automatón y todo, y lo que no está muy desarrollado a veces en Lacan. Aristóteles dice, por un lado, la causa formal es inmanente, no es el modelo de bolas de billar, una bola que actúa sobre otra exterior y anterior temporalmente. Puede ser inmanente y puede ser también posterior temporalmente. La causa final, les da un ejemplo muy claro, dice, el que sale a caminar para estar saludable está ejerciendo la causa final desde adelante hacia atrás, porque la salud es causa del caminar y no al revés. Esto que acabo de decir como que lo sintetiza. Sí, no es una causa y efecto, no es una ingenuidad del pensamiento. Causa y efecto no es una ingenuidad del pensamiento pasado. Es una concretización errónea que hizo el sentido común a partir de la física newtoniana, que es determinista. Y el determinismo es justamente aquello que encierra la flechita de izquierda a derecha. Pero en este punto había más claridad conceptual en físicas anteriores a la newtoniana, que nosotros consideramos místicas, religiosas, etcétera. De hecho, por ejemplo, en física cuántica, para dar cuenta del advenimiento del fenómeno luego del procedimiento del experimento, se dice que eso estaba, y se disculpan, dicen, lo decimos como Aristóteles, en potencia. Claro. Y en el mundo moderno del sentido común newtoniano no se admite la impotencia. La causa tiene que estar efectivamente antes. Y advenida la causa es que está dada la condición del efecto. Son muchos los puntos donde la física moderna recurre a argumentos de físicas anteriores. Bueno, el átomo también es un principio de la física griega de Demócrito. O sea, hay un montón de principios que... Eso está en la física 2 que se toma de Lacan. Sí. El libro que toma de Lacan, el libro 2 de la física. Es muy interesante cómo al hacer esta síntesis por ahí queda más claro cuando de la síntesis simplemente la flechita. Lo último, si admitimos el segundo modelo y no el primero, el causal, entonces lo que el analista dice tampoco es tiempo 2 respecto de un existente en tiempo primero. Tampoco esa cae. Y Lacan llega a decir que el sentido de las formaciones del inconsciente es la interpretación del analista. No es que el analista interpreta el sentido oculto de la formación del inconsciente. Es que el sentido de la formación del inconsciente es la interpretación del analista. Porque no hay nada que esté antes como sentido de eso que la interpretación del analista. Es otra lógica. Bueno, justo venía esa parte. Respecto de esto que vos destacás muy bien, sé que eso era algo a plantearse, exactamente. Leo un poquito cómo lo escribí, pero entiendo que claro, que en la lectura del seminario 11 no entendía bien cómo esto era de lo no nacido, a qué se refería. Lo que pasa es que nosotros tenemos muchísima dificultad de admitir que algo proviene de lo no nacido. Claro. Sí. Nos dan las cuentas para decir, bueno, eso, bueno, por eso es lo que ahora iba a trabajar como cierre de esta parte de la posición. Eso, exactamente. Bueno, por eso. Son todas lógicas que responden a la exactamente. Bueno, la oscilación de la causa. Claro, exactamente. Eso es lo que ahora iba a hacer como a terminar de trabajar. Entonces, una sí. Una corrección. Sí.
Vos decís que la lógica es sincrónica. La lógica no es sincrónica. Ajá. La lógica es todo lo contrario, es un pensamiento pautado paso por paso, y de hecho el peor peligro en lógica es saltearte un paso o invertir la secuencia de los pasos. La lógica significante tiene que ser sincrónica. Ajá. O sea, no admitimos que ese 1 esté antes de ese 2. Que no Sí. quiere decir simultáneo, quiere decir que no admitimos lógicamente que haya unos antes que otros. Tienen que ser considerados, los términos del lenguaje tienen que ser considerados desde el origen todos juntos ya allí. Pero la lógica en sí misma tiene pasos es un necesarios. diacrónico casi. De hecho, el gran peligro de la lógica, se dice así, el gran peligro de la lógica es la prisa. Cuando vos te precipitas y te saltaste un paso, ahí cagaste. Porque es justamente una lógica argumentativa de antecedentes y consecuentes, ¿no? Claro, sí. Pero la lógica significante requiere la aplicación de la sincronía, o en Saussure, el origen del lenguaje, requiere la sincronía. Pero no es la lógica en general. Como vos lo decías, quedaba como que estabas diciendo que la lógica era sincrónica, y No, es que cuando yo lo decía y lo escribí, no estaba de acuerdo con lo que escribía. No me cerraba. Sabía que algo de lo sincrónico está, pero no, porque yo cuando armé esto, lo pensé muy bien que poner antes y después. Pero claro, lo sincrónico se refiere al tesoro de significante, a la batería completa, en ese sentido, que todos juegan al mismo tiempo, como el campo del saber, que están todos los significantes jugando en el mismo momento, en ese sentido. Bueno, con el saber de vuelta tendríamos lo mismo. No, el saber tiene que ser argumentado y no, me refiero a esto, a que el significante no es todos los otros, en esa simultaneidad. Sí, pero eso no es saber. No, está bien. Es una concatenación. Sería como están los elementos. Habría que, por ejemplo, como están los elementos en un conjunto, ¿no? Y ahí conviene siempre tener bien la diferencia con par ordenado. Como están los elementos en un conjunto, el conjunto A con los elementos 1, 2, 3, lo único que estás indicando ahí es la pertenencia de esos elementos al conjunto. Pero no estás estableciendo las relaciones que hay entre ellos. Está bien. Con los términos de un lenguaje, al menos hipotéticamente hablando, o estructuralmente hablando, tampoco en los términos entre sí, cada uno de ellos es la diferencia de todos los otros. Pero dicho así, no sabes cómo articularlos de a dos o de a tres. Cuando aparece la lógica del saber, ya hay esa articulación. Bueno, no podés decir respecto de un saber que cada término es distinto de todos los otros. Porque no hay ningún saber en juego. Saber ya es una articulación. Saber implica una articulación X de muchos tipos de saberes, pero que ya es articulación entre los elementos. Los elementos de la lengua, en la lógica de Saussure, están planteados como los elementos de un conjunto. El conjunto A de los elementos 1, 2, 3 es exactamente igual al conjunto B, y lo puedo demostrar, que tiene los elementos 3, 2, 1. O el conjunto C, que tiene los elementos 2, 1, 3. Porque no hay ningún orden. Perfecto. Cuando hay articulación ya hay un tipo de saber. De hecho, ya estarías en letra. Claro, Ya no en la es cadena importante. significa. Claro. Y ya implica localización. La localización, sí. Entonces ahí sí ya hay algún tipo de saber. Bien. Igual no es tan cierto, porque en realidad no existe ninguna lengua sin saber. O sea, la lengua también es un stock de sintagma. No es cierto que la lengua sea solo puro significante, como si fuesen palabras. No existe una lengua de un conjunto de palabras o de términos. No, es cierto. Más vale pájaro, hermano. ¿Y en qué lengua no lo hay? Yo no me imagino una lengua donde no hubiese ya en el stock también articulaciones ya están establecidas. Arcaicas, como arcaicas.
también. En el stop también en el stop, el refranero es propio del stop de la lengua, no es que primero está la lengua y después está el refranero, después la gente agarró y hizo los refraneros. Se va sedimentando en la lengua. ¿Cómo? En la lengua se va como sedimentando. Lo que yo digo es que se sedimentan también articulaciones, no solamente términos. Sí. O leyes gramaticales que son vacías. También hay un refraneo, están los chistes, están... ¿Eso es saber para Lacan? No, yo no sé lo que es saber para Lacan, pero digo, nosotros tenemos que... Hay una petición de principio que para decir que algo es saber tiene que haber una articulación. Y en la lengua, al menos en la perspectiva estructural, no hay articulaciones. Cada término es la diferencia con todos los otros y el asunto es si es un conjunto planteado como tesoro o planteado como batería, pero no decís nada de las relaciones. Quizás esta diferencia que estamos planteando ahora sea que no existen lenguajes, hay la lengua. Y de hecho en nuestras vidas, el refranero de nuestras vidas tiene un montón de frases pelotudas que se dicen en la familia y se repiten por generaciones, que no son refranes de la lengua, son de la familia, de chistes boludos que se repiten, o lapsus que han quedado marcados, pavadas que alguno dijo en la familia y después no te las perdonan más. Ahora, qué difícil es pensar en eso, digamos, en la lengua como saber articulado y no caer siempre en la tentación de que está antes, digamos, en el sentido de la causa que produce efectos. O sea, que si siempre tenemos saberes articulados, esto de pensar que recién con la interpretación se podría advenir el sentido o ese saber articulado. Con lo que decías del agujero, que no habría causa. No entiendo la salvedad que estás planteando. No, que me resulta más difícil pensar todavía si es que, digamos, que si no habría, nunca nos encontraríamos con un lenguaje que no esté articulado, o sea, que no esté operando como la lengua, y que eso, por ejemplo, los refranes de una familia y todo ese tipo de cosas, como pensar que no estaban en el lugar de la causa que determina el síntoma. Pero bueno, de vuelta, pero es esos refraneros, o esos refranes que están en la causa del síntoma, o entre los refranes y el síntoma hay una relación de bucle. No es nada más que la posición que asumas, no hay ningún lugar donde haya un líquido donde uno ponga una cintita y te diga está antes, está después, o sea, es posición ética, es la posición que se asume, pero el asunto es creer si el refrán causal del síntoma está antes del síntoma, incluso si está antes de la interpretación. Sí, por eso digo que es difícil, es lo que dije, ¿no? Sí. No, lo que digo, pero no que no estaba objetando eso, sino digo, uno considera que hay un stop, pero respecto de los efectos de ese stop, el stop está antes. Como que uno pudiera llegar al refrán a partir de la interpretación. Como si no. Este efecto de interpretación que puede permitir, me acordé de que se decía que el refrán en el caso no estaba antes que vino la interpretación, que Claro, permitió recuperar que había algo ahí operando. Y si sí estaba, no sabes en qué dimensión es sugestivo, en la medida que 84.000 otras cosas están. Claro. Y hace falta que ese paciente, se lo digo a otro analista, pero que le diga, el otro día, ¿cómo se llamaba el psicoanalista este brasilero con Pierre Rey? Tremendo. Un psicoanalista brasilero que leyó Pierre Rey, le encantó Pierre Rey y es amigo de Gallimard, el psicoanalista de Gallimard, y a través de Gallimard lo conoce a Pierre Rey, y se hacen amigos, Pierre Rey y este psicoanalista brasilero, no sé cuál. Y Pierre Rey al final de su vida tiene un cáncer tremendo, este tipo lo quiere visitar, saludar, no lo encuentra, los se resiste, la percha, cáncer de esófago, una cosa así, estómago, una cosa así. Y entonces una vez consigue que lo atienda y le dice, bueno, me muero. Y otro
dice estaba yendo al aeropuerto y vuelve corriendo a verlo. O sea, repite la escena de Pierre, ¿se acuerdan? Todo así, toda esta calidad de sé lo que hiciste el verano 8, ¿viste? Patético, así. Bueno, va y Pierre medio muerto, así con la voz, le dice 3 sueños tuve. Entendí los 2 primeros, no el tercero. El primero es que cagaba la fruta, y lo entendí porque me estoy muriendo. El segundo, que no comía nada, que tengo cáncer de esófago, o sea, todo ese nivel, ¿eh? Y el tercero, soñé con ratas. Y ese no entendí. Entonces este cimenta brasileño le dice, ¿no tendrá que ver con el cuarteto de ratas? Y pone entre paréntesis, es un conjunto de música de Nueva York que yo supuse que evidentemente Pierre tenía que conocerlo. O sea, tricky, cualquier cosa. Pero como lo puso con un conjunto de músicos famosos en Nueva York, el otro le dijo, Chocho, gracias, me encantó, sos un buen analista. Pierre se murió, el hijo de Pierre lo llama a este y dice, se murió, mi padre pidió que le avisemos a usted que se va a morir, y dijo que tuvo en cuenta el cuarteto de ratas. Entonces el tipo este quedó como Lacan, ¿entienden? Toda la secuencia es como Olmedo y Porcel, Lacan, así. El tipo queda como Lacan, ¿se dan cuenta, no? Porque interpretó al final a Pierre, la última interpretación, porque después Pierre murió. Ahora, ese cuarteto de ratas que este sacó del violonchelo de la Bobe, ¿qué carajo tiene que ver? Ni siquiera le preguntó sobre el sueño, no le fue a asociar nada. ¿De dónde lo sacó? Bueno, es tan antecedente como cualquier otra cosa que se hubiese dicho. ¿Me entienden? Tan antecedente, causal como cualquier otra cosa. No, por eso estoy diciendo que se dice cualquier otra cosa, cualquier verdura que se te ocurra, o que asocias libremente cualquier pavada. Tendrá distintos efectos terapéuticos, distinta dirección de la cura, distinta ética del analista, si decís cualquier pelotudez, o algo coherente, o algo teórico, etcétera, etcétera. No digo que sea lo mismo, pero digo, ¿en qué medida estaba antes? Y una interpretación que uno considera magnífica de uno mismo, ¿en qué medida estaba? Eso que uno dice estaba antes. Lo que Lacan dice que estaba tan antes como lo que estaba antes está después, y lo que está después estaba antes. Es una oscilación entre 2 posiciones que genera un agujero. Bien, cierro con eso. Entonces, a diferencia de una posición sustancialista, Lacan toma una posición creacionista respecto de la causa. Es decir, creación a partir de la nada y no de la sustancia, nada desde la que se crea y nada articulada al lenguaje u orden significante en el contexto del discurso como lazo social, como razón causal sobre el sujeto como efecto y sus otros efectos, la falta, el objeto A, el gozo, la verdad, etc. Como trabajaba Alfredo en el artículo de la última revista, el orden significante y el discurso tienen determinación causal, y lo anterior a la introducción del orden significante pierde todo efecto causal. Llámese el cuerpo, lo biológico, la res extensa, lo que significa que tienen existencia, pero que la existencia del cuerpo y de lo biológico no son los determinantes causales de las posiciones subjetivas ante sus incidencias. Se produce una discontinuidad absoluta y un olvido radical de lo biológico en lo discursivo. Por otro lado, el significante es causa, pero no causa en sí, o causa de sí, ni tiene identidad ni mismidad, ya que no significa nada. Es el significante en posición de causa. Como les decía, la causa no está en el origen como lo primero. En la cadena significante, la causa aparece en posición segunda, donde el límite, si se ha inscrito la falta en el orden simbólico, es retroactivo desde esa posición de S2. Pero ni S1 ni S2 son ni anterior ni posterior del otro. Es una existencia sincrónica, con otra temporalidad circular. Entonces, siendo que el significante no significa nada, su posición en relación a otros significantes es lo que determina su valor, su significancia, sea para la función de la causa o para crear sentido. Y para que un significante cobre una posición en un lugar correspondiente, por estructura se requiere de un sistema de al menos 4 significantes dentro de la cadena de discurso, y en referencia a todos los otros significantes de la batería,
mínimo de estructuración necesaria que funciona como límite o punto, distintas maneras de teorizar el cierre que concluye en el establecimiento de una significación, como en la metáfora paterna que se trabaja con los 4 términos para que se produzca el punto de capitón. Lo que en instancia de la letra, Lacan define como letra, la letra, a saber la estructura esencialmente localizada del significante. Y volviendo, bueno, entonces, sí. Estos son 2 párrafos más que ya termino con esta parte. Entonces, una causa para estar en posición tal debe actuar desde la posición segunda, razón por la cual Lacan dice en La ciencia y la verdad, respecto de la división entre saber y verdad, no es de una distinción de origen, de donde debe provenir la división en que esos 2 términos vienen a converger. Causa y origen ya no van de la mano. Dado este enfoque, donde lo que causa es del orden significante, se trata de otra lógica temporal, diferente de la línea del tiempo del origen, sino la lógica de la anticipación y retroacción o temporalidad circular. Bueno, sí. Dice Álvaro, tengo la impresión de que lo que está perdido es el inicio, lo no nacido, justamente dejándonos solo sus efectos secundarios como siendo causas en cadena, que en su tiempo son efectos de sucesivos efectos, que son causas de sucesivo y se repiten. La verdad, no toda, en torno a la posteriori, la articulación a lo real, a lo imposible, como siendo la única posibilidad, tal vez como causa eficiente. No tengo para decir. Causa, sí. Es que la diferencia que plantea es que habría una lógica de cadena de flecha del tiempo, salvo que no estaría el primer término. Claro. Que es otra lógica, es otro planteo. Como si hubiese puntos suspensivos, 3 puntos suspensivos, una flecha, S1, otra flecha, S2, otra flecha, o sea que está perdido el principio, pero me parece que no está alterada no está cuestionada la orientación izquierda-derecha, por decirlo de alguna manera. Álvaro, no, porque dice después que la cuestión del stock que estaba antes o no depende del momento del tiempo en que se posiciona el sujeto. Hay una buena manera de pensarlo con las series de McTaggart, Mariana, ¿verdad? La serie A y la serie B. Una es la ilusión del tiempo, la ilusión del reflejo del tiempo, y la otra es las 2 series de McTaggart que una vez mencionaste, María, que trabajaste. Una es la serie, no me acuerdo cuál es, la serie A era del flujo del tiempo. ¿Cuál es la serie de qué? Las series de John McTaggart, que es un filósofo inglés que trajo Mariana hace un tiempo. La serie A es el flujo, como dice Alfredo, la flecha del tiempo. Momento 1 está antes del momento 2, que es la ilusión del tiempo que tenemos subjetiva. Sí, que transcurre. Y la otra serie, la serie B, son todos los instantes ya dados. No hay antes y después, están todos a la vez. Que es la teoría de la relatividad general y especial, la teoría del tiempo de la relatividad. Por ahí es una manera de zanjar la cuestión de dónde se ubica, si antes o después, porque no hay antes o después ahí. Solo hay antes o después en la serie A. Para que se pueda pensar más fácil desde Einstein, supongan 2 puntos. Uno puede escribir sobre la pizarra 2 puntos, uno a la izquierda y otro a la derecha. En esta perspectiva, donde lo veo yo de frente, existe un espacio que los separa y el tiempo que me llevaría a ir de uno al otro sería x, correspondiente a la velocidad y esa distancia de frente. Si yo me voy corriendo hacia cualquiera de los 2 costados, esa distancia se achica e inclusive en cierta posición coincidirían, con lo cual tiempo y espacio son relativos a las posiciones, no son intrínsecos, o sea, no hay nada que sea tiempo y espacio intrínsecamente, es relativo a la posición.
Ese es un mínimo avance de lo que es la física moderna. Física moderna podemos llamar de Einstein para acá, ya no, Newton para acá, 110 ya van, donde queda muy claro que tanto el tiempo como el espacio son ilusiones que respecto de las cuales hay que tener muchísimo cuidado. Por ejemplo, se disuelve la idea de simultaneidad. No, desde Einstein no hay más dos hechos simultáneos en sí. Dependen en cierta posición del observador, son simultáneos. En millones o infinitas de otras posiciones, no. Nosotros no estamos preparados para eso. Para nosotros, tiempo y espacio son a la Newton Kant absolutos. Ahora aclara, dice que sí, lo que estaría cuestionado sería la orientación, justamente como lo que se pensaba como no orientable en el nuevo Romeo. Es decir, lo segundo como causa, ya que lo primero está perdido. Claro, bueno, sí, y pienso... Sí. Que lo primero está Claro. perdido, o que la flecha está perdida. Uh-huh. Sí. Porque no es que nos hemos quedado sin S1 ni S2, no es ese, me parece, lo más radical del problema. Lo que hemos cuestionado es la flecha, que es una forma de escribir la relación causal, o sea, un término considerado causa de otro término considerado efecto. Es muy difícil, por otra parte, no considerar que la causa opera antes de que el efecto opera después. O sea, tiene un vínculo el tiempo, no necesario, pero casi necesario. No estamos cuestionando que nos hemos quedado sin el punto de origen, sino lo que estamos cuestionando, me parece que tus citas del seminario 11 implicaban eso, la flecha del tiempo. O sea, que haya respecto del inconsciente algo antes y algo después. O sea, que el inconsciente invalida el antes y el después. O se puede pensar según la posición que tal cuestión es causa, pero solo en la lectura de esa cadena, ese momento, ese recorte, y después eso como un bucle en relación a otro bucle o en relación a otra cadena, se mueve lo que es la causa, porque hay otra posición. Se podría plantear así también. Uno va trabajando. Si la causa proviene de la interpretación, no está antes. Tal cual. Bueno, sí. Después, sí. Ya quedó totalmente alterado. Claro. Sí. Bueno, Lacan... Si vos interpretar la causa de ese síntoma que tal cosa, el asunto es, ¿pero qué estás pensando? ¿Que la causa estaba antes? ¿O que ahora entra eso que se enuncia en posición de causa, pero se enuncia en posición de causa, en relación a algo que se enuncia en posición de efecto, tiene una relación tal que no suponemos que esté antes? Y esa es la potencia del psicoanálisis pensado de esta manera. Esa es la potencia del psicoanálisis pensado de esta manera, porque disuelve el valor de lo traumático. Se disuelve el trauma. ¿No convendría dejar de decir determinación causal, porque eso nos vuelve a poner a la causa antes? No, bueno, depende de la apuesta. La apuesta de Lacan fue conservar causa. No, determinación causal, porque eso nos vuelve a mandar a la flecha. Quitar determinación a causa. Sí, determinación causal, sí. Esa frase así. Claro. Que de hecho es redundante en un sentido y contradictoria en otra, porque en las lógicas tradicionales se distingue causa de determinación. Por ejemplo, Freud dice, la causa de la esquizofrenia es química. Freud, Sigmund. La causa de la esquizofrenia es siempre química. La química vendrá a curar la esquizofrenia. Pero ¿por qué cree que es Cristo o un sorete? Eso por el inconsciente, y eso es determinación, pero no la causa. El inconsciente es lo que va a determinar si el delirio será persecutorio o no persecutorio, o los términos. Puede ser Maradona, Cristo, Messi. ¿Qué lo persigue? ¿Cómo? ¿Qué lo persigue? Todo eso para Freud es determinación, y la causa es química. Con lo cual hay que distinguir causa de determinación, y decir determinación causal es o contradictorio o redundante y confunde, sí, claro, nosotros deberíamos. De hecho me parece que Lacan no lo dice.
Otros dos modelos que podemos usar para pensar este problema es la noción de trayectoria en cuántica, en mecánica newtoniana, que la trayectoria supone algo así como la línea que sigue el punto en relación al tiempo, y la idea de historia de campo del lado de la cuántica, ¿sí? La idea de que producido el salto cuántico que realiza la medición y adviene ahí en el sentido de lo no nacido, ¿no? En el momento de medición, el acto de medir inventa el pasado, digamos, arma el estado de suposición. O sea, habría muchas historias posibles que en la medida que se produce la medición se realiza no solo el fenómeno medido, sino también su historia. Ese es la diferencia entre trayectoria de la mecánica clásica, digamos, y el salto que implica la noción de campo a partir de Maxwell, la idea de que hay historia del campo, ¿no? Una historia del campo, que se podría decir el campo en el cual se realiza el punto y su dirección y su velocidad y su movimiento. Estaría de acuerdo con esto, que digo que por ahí la física newtoniana es totalmente determinista. Digo, si ese término nos conviene, sea el inconsciente o sea la causa. Sí, no, estoy completamente de acuerdo. ¿No? O sea que tendríamos que ir pensando en... Sí, Ajá. Los filósofos, algunos, ¿no? Por este tema de la determinación, es decir, basado en la física newtoniana, Freud por supuesto también determinista, no se está al azar, ¿no? Bajo ningún punto de vista, propone, por ejemplo, la idea de condiciones de posibilidad, por ejemplo, en vez de determinación. No sé, habría que pensarlo mejor. Por ejemplo, Foucault creo que trabaja con la idea de condición de posibilidad. No sé si es condición de posibilidad o condición, pero condición en vez de un determinismo. Es decir, que algo podría llegar a suceder. Condición de posibilidad, algo podría llegar a suceder. Posibilidad. Claro, sí, quizás sea mejor empezar a utilizar esos conceptos. Sí, igual pienso que a veces las epistemologías pueden, más allá de un código o de un vocabulario, por ahí se ha visto que se cambian los conceptos o los nombres de los conceptos, por ejemplo, cuando para la próxima trabajar un poco las distintas nociones de causa a lo largo de la historia de la filosofía, que nos pueden servir no para trabajar puntualmente quién dijo qué, sino las distintas maneras que se han pensado y que nos llegan y que siguen vigentes de esta manera de pensar la causa. Ferrater Mora destaca, ¿no?, la posición ontológica que cada una de estas teorías puede seguir preservando más allá de algunos cambios en el léxico o en el vocabulario. O sea, como que también hay que pensar más, pero sí, hay palabras que nos condenan, ¿no? O condenan el proceso que queremos de diferenciarnos. Sí, de hecho, en Aristóteles las causas tienen que ver con la sustancia, son 4 modos de la sustancia. Y a mí me parece que es difícil, digamos, no de casualidad Lacan toma a Aristóteles, porque justamente Aristóteles no piensa la relación causa-efecto como la piensa la ciencia moderna. Entonces él recurre a Aristóteles porque es muy parecido el modo de pensar aristotélico con el kantiano, digamos. Y para poder pensar bien las determinaciones que usa Lacan, me parece que hay que pensar como piensan los griegos, ¿no? Digamos, porque si uno piensa Aristóteles, cómo piensa las causas, digamos, en términos griegos, como energía o como dinamis, ¿no? Como términos que nosotros, por ejemplo, energía, ¿no? Que eso tiene que ver con la actualidad, es decir, que la lengua griega o el modo de pensar griego tiene mucho más que ver con cómo piensa Lacan que la ciencia, digamos, newtoniana o moderna, ¿no? Entonces valdría la pena hacer un estudio de las 4 causas y pensar cómo piensan los griegos, cómo piensan las físicas. Es decir, ¿qué es la física para los griegos? Que no tiene nada que ver con la naturaleza. En todo caso,
engloba la naturaleza, pero la física no es la naturaleza. No hay concepto de naturaleza para los griegos. Eso es moderno, digamos. Bueno, dale, prepara algo. Porque yo me voy a meter un poco como por arriba, por eso, no me voy a meter mucho, pero estaría bueno si querés tomar por ahí, si no da para una presentación completa, por ahí tomás parte de la próxima, que yo me voy a meter un poco con eso, para ver cómo eso sigue operando en nuestra manera de pensar y en el psicoanálisis de hoy. Si querés, lo podemos también rever. O tomás una entera, o dos, o tres, o si no, tomás parte de la mía. Dale, bueno, gracias.